Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Napoleón II, el príncipe que jamás llegó a ser coronado, pero fue conocido como rey de Roma, título concedido nada más nacer. Él también fue bastante querido y a la vez temido, ya que nadie quería que el príncipe siguiera los pasos de su padre, el emperador Napoleón Bonaparte. Esta biografía está realizada por petición de Cholo Bravo 63, Jorge Enrique y Elisa Araneda. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Luis Gabriel, a Mael Legoro, Dani Sal y a Avis Wolf. Napoleón Francisco Carlos José Bonaparte de Habsburgo-Lorena nació el 20 de marzo de 1811 en el Palacio de las Tullerías, en París, Francia. Fue hijo del emperador Napoleón Bonaparte y de la segunda esposa de este, María Luisa de Austria. Napoleón se había casado en segundas nupcias con la archiduquesa, ya que anteriormente estuvo casado con su amada Josefina, pero al no poder ésta darle hijos, el emperador decidió divorciarse de ella y casarse con María Luisa para poder tener su ansiado heredero. Durante muchos años se pensó que Napoleón I era estéril, hasta que nació un hijo ilegítimo fruto de una relación extramatrimonial del emperador con la condesa María Waleska. Este niño se llamó Alejandro Colonna Walewski. Con el nacimiento de este vástago, Napoleón I decidió casarse con una mujer de sangre real, siendo la elegida la archiduquesa María Luisa, y de esta unión nació su ansiado heredero, Napoleón Francisco. El nacimiento de este niño fue muy esperado por parte del emperador y se realizó un lujoso e impresionante bautizo en la Catedral de Notre Dame para celebrar la llegada al mundo del futuro heredero de la corona imperial. Tras el bautizo, se escogieron las mejores sayas de Francia para el cuidado del pequeño y como institutriz se eligió la condesa Luisa Carlota Francisca de Montesquieu. Gracias a ella, el príncipe recibió clases de filosofía y de religión pese a su corta edad. Cuando el pequeño príncipe estaba cerca de cumplir los 3 años de edad, el imperio francés empezó a tambalear tras el desastre de la campaña rusa. El 4 de abril de 1814, Napoleón I abdicó en favor de su hijo, así que este se convirtió en el nuevo emperador del Imperio francés, convirtiéndose en Napoleón II. Pero 2 días después, el 6 de abril, su padre volvió a firmar una nueva abdicación. Esta vez, no solo él rechazaba la corona imperial, sino que ninguno de sus descendientes podrían reinar algún día en Francia. El 11 de abril de aquel mismo año se firmó el Tratado de Fontainebleau, donde se le reconocía a Napoleón Francisco el derecho a utilizar sus títulos como príncipe de Parma, de Placentia y de Guastalla. Unos días después, su padre partió como exiliado a la isla de Elba y Napoleón II y su madre viajaron a Austria. Ambos se instalaron en la corte vienesa y el príncipe conoció a su abuelo materno, el emperador Francisco II. En marzo de 1815, Napoleón I se fugó de la isla de Elba y regresó a París junto a sus tropas para reclamar la corona imperial. Cuando el emperador se sentó de nuevo en el trono, volvió a reconocer a su hijo como futuro heredero de la corona francesa, pero como el ambiente estaba tan tenso en Francia, se decidió que Napoleón Francisco no viajara a dicho país para reencontrarse con su padre, y este permaneció en Viena junto a su abuelo materno. Tras la derrota en la batalla de Waterloo, Napoleón I abdicó de nuevo en favor de su hijo. Entonces, este volvió a ser reconocido como emperador bajo el nombre de Napoleón II, pero su gobierno provisional apenas duró 15 días, ya que su subida al trono no fue considerada válida, siendo proclamado rey Luis XVIII de Francia. Al joven príncipe también le quitaron los títulos que tenía y tan solo le dejaron poseer el título de rey de Roma. La vida en Austria de Napoleón Francisco tampoco fue fácil,
prácticamente fue abandonado por su madre, que se enamoró locamente de un noble austriaco llamado Adam Adalbert von Neipper y se despreocupó completamente de su hijo. El joven fue creciendo dentro de la corte vienesa, recibiendo una formación militar. También aprendió idiomas y matemáticas. Dicen que Napoleón Francisco sentía cierta pasión por el ejército, algo que habría heredado de su padre. Además, dicen que era muy buen estratega y a partir de los 8 años empezó a formar parte del ejército austriaco. Napoleón Francisco se fue convirtiendo en un joven muy alto, de bello rostro, cabellos dorados, mirada azulada y de piel rosada. Dicen que era muy serio y centrado, a la par de inteligente. Según pasaron los años, la preocupación aumentaba sobre Napoleón Francisco. En Francia tenían miedo de que la familia Bonaparte volviera al poder y que el joven príncipe volviera para vengar a su padre, así que a Napoleón Francisco le prohibieron hablar de política y aún menos podía entrometerse en esta. En el año 1821, su padre, Napoleón I, falleció en la isla de Santa Elena. Padre e hijo no se habían vuelto a ver desde que el príncipe viajó con su madre a Austria tras la primera abdicación del emperador. Napoleón Francisco quería progresar en el ejército. Era un joven con ansias de escalar puestos. Quería participar en las futuras guerras y quería viajar y ver mundo. Incluso pidió a su abuelo, el emperador Francisco II, el poder viajar a Italia junto a su madre, ya que ésta vivía allí, pero su abuelo se negó a que saliera de Austria, ya que todo el mundo tenía miedo de que se convirtiera como su padre. Dicen que al príncipe le hicieron un lavado de cerebro durante su estancia en Austria contra los franceses y contra la imagen de la familia Bonaparte, con intención de que el joven se mantuviera alejado de Francia y de su familia paterna. En el año 1829, el príncipe se llevó una gran desilusión con su madre, ya que en aquel año había muerto Adam Adalbert von Neipper, aquel hombre por el que María Luisa había abandonado a su hijo en Viena. Los amantes se habían casado secretamente en Italia tras la muerte de Napoleón I y habían tenido 4 hijos. Esta noticia fue un gran mazazo para Napoleón Francisco y llegó a pronunciar estas palabras: «Si Josefina hubiera sido mi madre, mi padre no había sido enterrado en Santa Elena y yo no estaría en Viena. Mi madre es amable, pero débil. Ella no era la esposa que mi padre merecía». En el año 1831, el príncipe fue puesto al mando de un batallón austriaco, pero no fue muy reconocido por sus labores, ya que por aquel entonces la figura del príncipe fue quedando en el olvido y su primo, Luis Napoleón Bonaparte, el futuro Napoleón III, empezó a ser bastante popular en Francia, eclipsando la figura del joven príncipe. En el año 1832 enfermó de neumonía y guardó cama durante algunos meses, pero su salud empeoraba día tras día. Cuando aún no se había recuperado totalmente la neumonía, enfermó nuevamente, pero esta vez de tuberculosis, y el 22 de julio de 1832, Napoleón Francisco falleció a los 21 años de edad. En el año 1940, sus restos óseos fueron trasladados de Viena a París por orden del dictador Adolf Hitler, para que el príncipe fuera enterrado junto a su padre, pero unos años después, padre e hijo fueron de nuevo separados, aunque ambos siguen descansando en el Palacio Nacional de los Inválidos, en París. El corazón y los intestinos del príncipe también descansan en la iglesia de los Agustinos en Viena, Austria. Hay ciertos rumores sobre el príncipe, ya que dicen que sí llegó a tener descendencia. Algunos historiadores afirman a que él es el padre del famosísimo emperador Maximiliano I de México. Estos investigadores creen que Napoleón Francisco tuvo una breve relación amorosa con su prima Sofía de Baviera, cuando ésta ya estaba casada, y de esta relación nació Maximiliano, aunque hay algunos otros historiadores que desmienten esto, asegurando que Napoleón Francisco era estéril.
Napoleón II fue un joven que tal vez hubiese sido un buen emperador de Francia, pero este país pasaba por unos momentos muy difíciles desde la Revolución Francesa. Todo el mundo tenía miedo de que el príncipe se convirtiera en su padre y por eso fue apartado prácticamente de todo. Aparte, tuvo que vivir con el abandono de su madre, que se centró en formar otra familia, mientras que su hijo se quedaba en Austria. Napoleón Francisco apenas conoció a su padre, pero con el paso de los años valoró sus hazañas y tal vez anhelaba convertirse en él en algún momento. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Napoleón II. Espero que os haya gustado esa historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal y siento no haber subido tantos vídeos como siempre. Últimamente estoy muy liada, pero seguiré haciendo todas vuestras peticiones poco a poco. Y con esto me despido. Hasta la próxima.